Muy buenas, aquí Creator con un vídeo muy especial, sobre todo porque ha sido solicitado por mi padawan de Twitch, Diego P98, al cual agradezco muchísimo su apoyo, que es el que hace posible que tengamos vídeos como este y nuestros streams de Gran Arena, y también porque hoy vamos a hablar de las series de Star Wars. Muchos de vosotros, incluidos el propio Diego, me habéis preguntado qué opino de las distintas series de Star Wars. Como son muchas, solamente voy a dar mi opinión general de cada una de ellas. Si tenéis ganas de saber qué opino de cierta temporada, cierto episodio o cierta serie en concreto, os animo mucho a hacérmelo saber en los comentarios para así saber si le dedico un vídeo o no. Dicho esto, vamos a empezar por el libro de Boba Fett. El libro de Boba Fett es una serie que ha tenido una crítica muy dura y bastante negativa. Para empezar, yo voy a decir que para mí personalmente resultó algo decepcionante, pero no tan mala como muchos dicen. Lo cierto es que el libro de Boba Fett está muy al nivel de otras producciones de Disney en lo que se refiere al universo de Star Wars, como son por ejemplo Obi-Wan Kenobi o Ahsoka. El libro de Boba Fett es cierto que tiene bastantes aspectos negativos. Como no, es imposible no mencionar las Vespas, que no tienen ningún sentido, no pegan nada en Tatooine a nivel visual, tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, que estén ahí lidiando con las necesidades básicas, ¿no?, como es el agua, pero sin embargo tengan créditos para las Vespas y para modificar su propio cuerpo. Hay muchos detalles de la serie que no terminan de tener sentido, que no encajan con el universo de Star Wars o incluso con lo que sabemos de los personajes. Por ejemplo, la caracterización de Boba Fett creo que está muy poco lograda. Hay un salto de personaje un poco extraño. Sale de su desventurado destino, ¿no?, en el episodio 6, pasa un tiempo con los Tusken, que tampoco es tantísimo tiempo, y el personaje pega un giro que no tiene mucho sentido y que se siente muy forzado, ¿no? Porque yo a día de hoy sigo sin entender por qué Boba Fett quiere ser daimyo de Tatooine. Porque, a ver, entiendo, ¿no?, que el personaje pueda entender que ser un cazarrecompensas y tal fue lo que le llevó a su experiencia cercana a la muerte y que quiera enfocar su carrera de una forma distinta, ser él el que da las órdenes, ¿no?, en vez de ser simplemente un mercenario. Pero no sé por qué tiene esa... O sea, ¿por qué ser daño de Tatooine y no en otro sitio? O plantearse otro tipo de negocio, lo que sea, no sé, no... La caracterización de Boba no me parece muy lograda, sobre todo porque no parece el mismo personaje que vemos en El Mandaloriano, que además es una serie que está muy próxima en el tiempo, tanto a nivel dentro del universo de Star Wars como a nivel vida real. Y en mi opinión lo peor de la serie es el pacing. A mí personalmente me gustaron los flashbacks. El problema no eran los flashbacks en sí, sino como estaban planteados, porque rompían el pacing de la serie completamente, porque no tenían nada que ver con lo que pasaba en ese mismo episodio, ni con lo que iba a pasar después. Se sentían muy fuera de lugar. Entonces, pues Boba Fett, honestamente, algo decepcionante. Yo esperaba ver, siendo el nombre el libro de Boba Fett, pues esperaba más Boba Fett, porque el propio Boba no tiene un protagonismo demasiado fuerte en la serie, que de hecho los mejores episodios de la serie son precisamente en los que no sale el protagonista. Que haya episodios en los que no salga el protagonista también me parece un poco extraño. Y esos episodios son los episodios del Mandaloriano, que son lo mejor de la serie, están muy bien, aunque hagan un poco... aunque sea un deservicio, ¿no?, al propio Boba. Pero el problema que tienen estos episodios es que son necesarios para continuar las temporadas del Mandaloriano. Hay gente, que yo he conocido, varias, que ven el Mandaloriano, pero no consumen otro contenido de Star Wars, llegan a la última temporada y dicen, uy, aquí ha pasado algo, estos personajes ¿por qué se han reunido? ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo, que me he saltado algún episodio, ¿ha pasado algo? Pues lo que ha pasado es que no han visto el libro de Boba Fett. Así que esto a mí no me gusta,
Esto es algo muy Marvel, ¿no? Lo de obligarte a verte todas las series porque si no te pierdes esto que ha pasado en esta otra serie que es importante para esta otra que enlaza con la siguiente. Entonces yo prefiero que sean productos más independientes y tal, o por lo menos que hubieran hecho un episodio en el Mandaloriano en el que te resumieran un poco lo que ha pasado en el libro de Boba Fett, pero bueno, cosas que pasan. En general, el libro de Boba Fett a mí me parece, como ya os digo, una serie de Star Wars muy Disney, como Ahsoka, como Obi-Wan Kenobi, que tiene buena producción, que tiene buen presupuesto, que se nota que tiene buenos efectos, que tiene sus cosas positivas, que están muy bien. En este caso, saber más sobre los Tusken, que para ser una raza que se ve tanto en el universo de Star Wars, lo cierto es que no se profundiza casi nunca en ellos, en su historia, su cultura. También me gusta mucho que sepamos un poquito más de la historia de Tatooine, que para ser un sitio que repiten hasta el hartazgo, simplemente porque es económico para ellos, pues está un poquito bien, ¿no? Que se profundice un poquito más en el propio planeta y tal. Pero en general es una serie palomitera para fans. Yo no se la recomendaría a alguien que fuera ajeno al universo de Star Wars. Está bien, sería el típico 6 para mí si tuviera que ser crítico con respecto a la serie, pero nada más. Entonces, con eso vamos a pasar a una serie que tiene mucho que ver, que es Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi es otra serie que a mí me parece muy decepcionante. Me parece incluso más decepcionante que el libro de Boba Fett, y os explico por qué. El libro de Boba Fett, cuando tú vas a verlo, tú sabes que es un spin-off. Tú sabes que no es un producto esencial para el universo de Star Wars. Sabes que no es relevante para poder disfrutar las siguientes películas ni nada por el estilo. No es tan importante. Es simplemente una serie secundaria en el que, en teoría, aprendemos más de un personaje secundario que nos gusta, ¿no? Que en este caso era Boba Fett. En el caso de Obi-Wan Kenobi estamos hablando de uno de los protagonistas de la saga, que es el propio Obi-Wan, y además tenemos pues un presupuesto, unos efectos muy por encima de otras producciones. Tenemos aquí a Hayden Christensen, tenemos incluso actores que representan a personajes secundarios que son verdaderos actorazos, que hacen además muy buenas actuaciones. Y claro, cuando tú tienes una serie que tiene un potencial tan alto, estamos hablando de Hayden Christensen, que vuelve por primera vez desde el episodio 3 al universo de Star Wars, que además lo hace junto a Ewan McGregor, que son dos actorazos y que además se nota, ¿no? Que han trabajado juntos y tal, se nota, ¿no? Esa química en pantalla. Y teniendo en cuenta que abarcan un periodo de Star Wars muy interesante, porque tened en cuenta que aunque esto se explora mucho en Legends, en lo que es el canon Disney, realmente no se sabe nada de Obi-Wan desde el episodio 3 hasta el episodio 4. Y hay un vacío bastante importante en el que se podía haber hecho muchísimas cosas. Así que claro, un potencial tan alto decepciona el doble, porque con Boba Fett tú no tienes esas expectativas tan altas. Entonces pues Obi-Wan tiene un problema muy recurrente que detesto, que es que minimiza por completo los sables láser, que cada vez de arma emblemática tienen menos. Y honestamente, aunque no fuese un sable láser, estoy un poco cansado en el universo de Star Wars de que nadie se quede muerto, de que las heridas claramente mortales, y que además te las enseñan como mortales, porque si me dijeras que reciben heridas en el hombro y tal, pues no tendría yo ningún problema. El problema es que te enseñen gente literalmente atravesada por un sable láser por las peores partes posibles y que no pase absolutamente nada, incluso en repetidas ocasiones. Entonces, Obi-Wan Kenobi. Mucho presupuesto, potencial muy alto, actorazos con buenas actuaciones, los flashbacks de la Orden 66, de lo mejorcito de la serie, pero lamentablemente tienen un guión que atenta contra el sentido común. Atenta contra el sentido común porque, lamentablemente, la pelea de Obi-Wan contra Darth Vader, aunque es chula, el resultado final no tiene sentido. El que peleen tampoco tendría sentido. Lo ideal hubiera sido que su encuentro hubiera sido en el episodio 4, como siempre había sido hasta ahora. Ahora se supone que se han encontrado antes. Y todo lo que tiene que ver con la tercera hermana es terrible. Que sobreviva 2 veces a impactos mortales, que sepa dónde está Luke y la deje marchar, etcétera, etcétera. Es todo un desastre, todo un desastre. Además que ocasiona problemas de trasfondo dentro de lo que es la propia serie, dentro de lo que es el universo de Star Wars, e incluso con la propia continuidad de Disney. Porque, por ejemplo, Obi-Wan y se infiltra
en la fortaleza de la Inquisición, de la misma forma que lo hace Cal Kestis, que es también otro producto de Disney, etcétera, etcétera. Y es que no tiene sentido. No tiene sentido que la Inquisición sufra una incursión por el mismo sitio 2 veces, ya no sé si habrá más, y que no refuercen la seguridad por ese mismo sitio, no sé. Eso ya va a ser un poco tiquismiqui, pero es que hay muchas cosas que no tienen sentido y que lucen fatal. La persecución de Leia, que por cierto, no es por meterme con la actriz, que honestamente para tener tan poca edad hace un trabajo interpretativo excelente. El problema es los guionistas, los que diseñan la escena y tal, porque la persecución de Leia es terrible. O sea, hace aguas no solamente a nivel de guión, sino que es terrible de verlo. Así que pues lamentablemente Obi-Wan Kenobi, mucho potencial, con escenas muy chulas y con actuaciones muy sólidas y muy chulas, donde el presupuesto y los efectos como siempre, porque esto es algo que comparten todas las producciones de Disney, está muy bien, pero el guión no, el guión no. Y con eso llegamos a Tales of the Jedi, que es una serie de animación cuyo, honestamente, solamente tiene dos cosas negativas. Que tiene pocos capítulos, que a mí me hubiera gustado que hubiera tenido más. A mí personalmente me gustó mucho. De hecho, es la única serie junto a Ahsoka que he hecho reseñas episodio por episodio en el canal. Y pues nos abre una puerta a otra parte poco explorada, sobre todo en el canon Disney, de Star Wars, que es todo lo que va antes del episodio 1 y todo lo que va entre el episodio 1 y el episodio 2. Así que aquí vemos, honestamente, unos episodios que no os quiero destripar demasiado del Conde Dooku que tenéis que ver. Si os gusta el Conde Dooku, si os gusta Qui-Gon Jinn, os gusta, honestamente, si os gustan las precuelas, tenéis que ver estos episodios. Son muy interesantes, amplían un trasfondo que no se suele discutir mucho fuera de las novelas, que tiene además un potencial, esta serie enorme, que espero de corazón que la amplíen con más episodios, porque esto nos abre una ventana a las precuelas muy interesante, que en mi opinión hay que explotar mucho más. Y la única cosa negativa que puedo decir son los episodios de Ahsoka, en concreto el primero, en el que Ahsoka es un bebé. Ahsoka, por desgracia, es un personaje que está un poco sobreexplotado por su popularidad. Esto es un poco la debacle de cualquier personaje popular. Cuando un personaje es popular, el personaje vende, y cuando un personaje vende, muchas veces se le sobreexplota. Entonces, Ahsoka, para mí es un personaje que no hila demasiado con lo que es la temática de la serie y lo que es el resto de los episodios. Pienso que sobra un poco, sus episodios son los más flojos con diferencia, y honestamente el primer episodio de la serie, si mal no recuerdo, es el que os digo, el de que Ahsoka es un bebé, es el peor de todo. Hace aguas en todos los sentidos, el guión es terrible. Y honestamente, os recomiendo mucho que veáis esta serie, y si veis ese episodio, el primero, que no se engañe, porque la serie es muy buena y merece mucho la pena. Simplemente, saltároslo. En mi opinión no os perdéis nada si os saltáis ese episodio. Con eso llegamos a The Clone Wars, la versión de 2003. Y es que hay mucha gente que no lo sabe, sobre todo la gente más joven o que ha llegado más tarde al universo de Star Wars, porque hubo una primera serie de The Clone Wars que se emitió en Cartoon Network en 2003, que no tiene absolutamente nada que ver con la actual. De hecho, esta serie no es canónica. No es canónica, pero también os digo que no hay que preocuparse tanto de lo que es canónico y de lo que no. Cuando tú ves una serie, lees un libro y tal, en mi opinión, no os preocupéis de si es canónico o no, porque todo es ficción. Tanto este Clone Wars como la otra, las dos son obras de ficción. Lo único que tenéis que preocuparos, en mi opinión, es de si os divierte, si os lo pasáis bien, si merece la pena verlo. Entonces, esta serie, aunque no lo parezca, precisamente por esto, porque no es canónica a día de hoy, en su día sí lo fue, aportó bastante. Hay muchos juegos, muchas novelas, y, como no, la propia Clone Wars actual, que tomaron muchos aspectos, muchas cosas que se vieron por primera vez en esta serie. Esta primera serie, que ofrece una visión un poquito más realista, pero tampoco demasiado, tampoco exageremos, de la guerra, ¿no? Que la guerra se infantiliza un poquito en la siguiente versión de The Clone Wars. Yo la recomiendo mucho, que por eso no la quiero destripar, porque además es una serie muy cortita de ver, se ve muy rápida, yo por lo menos soy capaz de vérmela muy rápido. Es excelente en casi todos los sentidos, tiene un estilo de animación único, un apartado sonoro bastante chulo,
El guión honestamente no es mucho su fuerte, es una serie más enfocada en la acción y tal, pero tampoco es malo, ¿no? Para lo que es y para lo que pretende ser. Te ofrece una versión completamente distinta de lo que son las guerras clon, así que si te gusta mucho de Clone Wars, pues es doblemente interesante. Y honestamente, yo os recomiendo de corazón que la veáis. Con eso vamos a pasar a Andor. Y Andor, lo primero que tengo que decir sobre ella, pues es que no tuvo éxito. No tuvo éxito y me da mucha pena porque en comparación con productos mucho más mediocres de Disney, pues no ha tenido el éxito que en mi opinión se merece. Y yo creo que el problema de Andor, en lo que se refiere al éxito, es precisamente una de sus virtudes, que no trata sobre Jedi, no trata sobre Sith, no trata sobre Darth Vader, ni otras cosas emblemáticas del universo de Star Wars. Entonces, esto es algo en mi opinión positivo porque nos da una ventana nueva, completamente nueva, a lo que es el universo de Star Wars. Aquí no vemos Star Wars desde el punto de vista de un caballero Jedi, ni de un Lord Sith. Aquí no nos preocupamos del destino de la galaxia, no nos preocupamos de la fuerza. Aquí vemos todo desde un punto de vista más realista, más de una persona de a pie, más o menos. Y honestamente, para mí es la mejor serie ambientada en Star Wars, claro, que ha hecho Disney hasta ahora. Tiene unos presupuestos y unos efectos muy chulos, honestamente. Esto no lo he puesto en todas las producciones de Disney, pero lo comparten todas. Pero lo que realmente la hace especial es el guión. El guión. El defecto de casi todas las producciones de Disney es el guión. No sé por qué será, honestamente yo no soy un experto en estos temas, no sé si es que tiene un equipo de guionistas que no son veteranos o que no tienen experiencia o que no conocen o no captan la esencia de Star Wars, pero sí que tienen guionistas buenos porque con Andor tienen un guión, unos diálogos, una trama excelente. Si estáis buscando una serie, yo recomiendo ver Andor por dos motivos. Si estáis buscando una serie adulta, madura, con buen guión, con buena trama, con diálogos buenos, queréis ver Andor. Y si queréis ver una versión de Star Wars que no se suele ver, la del personaje de a pie, la de la rebelión, la de las personas corrientes, que no tiene nada que ver con los caballeros Jedi, con invasiones a gran escala, guerras de escala planetaria y cosas así, Andor también es vuestra serie. Tiene unas excelentes actuaciones, como no, destacar al actor de Luthen, destacar a la actriz de Mon Mothma, como no a Diego Luna, que interpreta al propio Andor. Yo os recomiendo que la veáis. Está en Disney Plus, aunque a mí personalmente me da igual cómo la veáis. Merece muchísimo la pena. Merece mucho la pena y es lo mejor que ha hecho Disney hasta ahora. Que está un poco en tela de juicio por su falta de éxito, pese a que tuvo una crítica excelente. Si habrá temporada 2 o no, espero que sí. De momento parece que sí. Así que esperemos que así siga. Con eso vamos a llegar a la siguiente serie, que es Ahsoka. Y Ahsoka, en mi opinión, es bastante parecida a Obi-Wan Kenobi, pero no tan decepcionante. No tan decepcionante. Minimiza completamente el peligro de los sables láser, por completo. Esto ya es un clásico de Disney. Morirse o ser herido son cosas que, por lo visto, no molan. Introduce nuevos personajes interesantes, que me parece algo bastante necesario para el universo de Star Wars, que últimamente cae mucho en la trampa de sobreexplotar personajes ya conocidos, personajes que honestamente ya no tienen tantas historias que contar, como irónicamente es la propia Ahsoka. Ahsoka es un personaje un pelín sobreexplotado, que en mi opinión ya tuvo en otra serie distinta un final que hubiera sido, aunque triste y trágico, un final perfecto para el personaje, que lamentablemente pues tiene pinta de que va a seguir siendo sobreexplotado bastante tiempo. Entonces, esta serie, como muchas otras de Disney, tiene buen presupuesto, tiene buenos efectos especiales, tiene buenas actuaciones. La verdad es que saben escoger o tienen el presupuesto para contratar actores muy buenos. Aquí, como no, destacar a Rosario Dawson, que interpreta a la propia Ahsoka, que hace un trabajo muy bueno. Y pues honestamente el problema vuelve a ser el mismo que hemos comentado hasta ahora. El guión y el sentido común, que son la peor falla de Ahsoka.
El guión es muy malo, hasta el punto que afecta a los propios diálogos, porque sabéis que el guión y el diálogo son cosas muy relacionadas pero distintas. Y Ahsoka Tano, la serie es que es difícil tomársela en serio, verla con ojos críticos. Es la típica serie palomitera y para fans. Ahsoka, como tiene buen presupuesto, tiene buenos efectos y buenas actuaciones y tiene escenas de acción, etcétera, etcétera, pues es la típica serie que mientras picoteas, mientras cenas y tal, si eres un fan de Star Wars la vas a disfrutar por el brilli y esas cosas. Pero si la intentas consumir desde un punto de vista más crítico, más preocupándote, ¿no?, por lo que es el trasfondo de Star Wars y tal, pues lo cierto es que introduce muchísimos problemas de trasfondo y de continuidad. En mi opinión, lo que hacen con Thrawn es un poco triste. Reinventan por completo el trasfondo de las Hermanas de la Noche, que tampoco es de mi gusto. Así que pues la serie de Ahsoka, en mi opinión, tiene pocas cosas positivas, más allá de las actuaciones, el presupuesto, el brilli y eso. Los personajes nuevos son interesantes, aunque no sé qué harán con el personaje de Baylan, que es muy interesante. Lamentablemente, el actor que lo interpretaba, Ray Stevenson, falleció, que descansa en paz, que hizo un trabajo excelente, por cierto. Pero es que más allá de eso, Ahsoka, pues eso. Guión muy malo, muchos problemas de trasfondo, de continuidad. Thrawn lo dejan un poco por los suelos. Las Hermanas de la Noche tampoco me gusta la reinvención que hacen de ellas. Así que es bastante, para mí es decepcionante, pero no tanto como Obi-Wan, porque al igual que el libro de Boba Fett, pues tampoco esperaba gran cosa. Tampoco esperaba gran cosa en el sentido que no esperaba que reinventara el universo de Star Wars, ni que etcétera, etcétera. Pero aquí quiero comentar otra cosa, que la verdad es que se nota mucho en algunas producciones de Disney, y es la manía de poner un personaje como titular y que luego la serie no vaya sobre ellos. Una cosa que tiene el libro de Boba Fett es que muchas veces no se siente que Boba Fett sea el protagonista de su propia serie. De hecho, Boba Fett en su propio libro pues no hace mucho. Y en la serie de Ahsoka, que debería ir de Ahsoka, pues lo cierto es que es más la serie de Sabine. Sabine es claramente la protagonista de la serie y Ahsoka es más un personaje secundario que tiene algún que otro capítulo en el que tiene un poquito más de relevancia, pero viene a ser un personaje secundario. Entonces, bueno, la serie se titula Ahsoka porque Ahsoka vende y el nombre de Sabine no tanto. Con eso llegamos a Resistance. Y honestamente de Resistance no hay mucho que yo os pueda decir. Me la he visto entera. Todas las series que vamos a ver aquí me las he visto por completo. No he querido hacer trampa, no he puesto ninguna serie. De hecho vais a ver que falta una muy reciente. No he puesto ninguna serie que no haya visto al completo. Entonces, a ver, Resistance, hay que decir para empezar que es una serie infantil. Es decir, que si la estás viendo como yo y tienes pues tus 30 o tus tantos años, pues no es una serie que hayan hecho para ti. No es una serie que hayan hecho para ti, y eso es algo que tienes que tener en cuenta si vas a ver Resistance. Es una serie que está enfocada para un público infantil. No sé exactamente cuántos años, tampoco es una serie increíblemente infantil, no estamos hablando de parvulario, ni guardería, ni nada de eso. Pero claramente para un público mucho más joven de lo que es habitual en el universo de Star Wars. Yo lo he visto por entero y mejora levemente al final. Al final parece que empieza a mejorar un poco, empieza a tener un poco más de chicha y tal, pero no llega nunca a ser una serie buena. Por lo que yo he visto, por mi experiencia personal con otras personas que sí que tienen la edad recomendada para ver esta serie, es mala. O sea, no es que para mí sea mala, por ser un poquito... Porque yo he visto series que son infantiles y he disfrutado mucho. A lo mejor es que yo tengo un poquito de complejo de Peter Pan o algo así. Pero esta serie no me gustó nada. No me gustó nada. Y yo la vi con expectativas bajas, sabiendo que era una serie infantil. Me he visto otras series, como ya os he dicho. Y no he tenido tanto problema. Y a mí no me gustó nada. No aportan casi nada al universo de Star Wars. Que yo sé que pedir una serie infantil que aporte algo... puede parecer un poco raro, pero una serie infantil no tiene por qué ser así, ¿no? Puede introducir vehículos nuevos que estén chulos, que luego pueden ser juguetes para vender a los niños, que esto suele ser una buena estrategia de mercado.
personajes nuevos que luego puedan crecer con esas personas que están viendo la serie, que aparezcan en otras series y tal. Y pues honestamente no hay mucho que comentar de Resistance porque no duró demasiado, se acabó cancelando. Y decir que Resistance fue producto de Filoni. Que honestamente no tengo mucho en contra de Filoni, de hecho me encanta Filoni. Pero lo comento porque últimamente, digamos que en ciertos grupos cerrados de Star Wars se ha creado como un culto alrededor de Dave Filoni. Y bueno, Dave Filoni, aunque es honestamente un director, escritor, productor increíblemente talentoso, pues a ver, sigue siendo una persona como todos, igual que hace cosas muy buenas, puede hacerte cosas malas, como es el caso de Resistance. Entonces, bueno, pues yo personalmente no la recomiendo, y si queréis ponerle algo más infantil a vuestro hijo, un sobrino, lo que sea, os voy a recomendar más Rebels. Rebels comienza siendo, en mi opinión, bastante infantil. Quizá demasiado. En ese sentido se parece un poco a Resistance. Pero Rebels mejora gradualmente y mejora mucho. Nunca llega a ser una serie adulta ni madura, tampoco nos engañemos. Porque no es el objetivo de la serie. Pero, al contrario que Resistance, Rebels consigue ser una serie que, incluso siendo dirigida principalmente a un público más infantil o un público preadolescente, consigue tener algo de interés, consigue tener algo que también guste a los adultos. Entonces Rebel pues tiene un buen conjunto protagonista, el Escuadrón Fénix, con buenos villanos como es el Gran Inquisidor, como es Thrawn. En general está bastante bien. Si eres fan de Star Wars o si quieres introducir a alguien digamos, pues eso, preadolescente al universo de Star Wars, Rebel puede ser un buen comienzo. Es bastante entretenida, aporta mucho al universo de Star Wars, como vehículos, soldados, los propios personajes protagonistas, villanos nuevos, que por eso decía, en el caso de Resistance, que el hecho de que sea una producción más enfocada a un público infantil no tiene por qué impedirte que aportes cosas nuevas e interesantes al universo. Entonces, el problema para mí de Rebels, porque no todo es color de rosa, es básicamente eso, que comienza pecando demasiado al principio de ser demasiado infantil, introduce algún que otro problema de trasfondo. Esta serie también es de Filoni, por cierto, por si tenéis curiosidad al respecto, para que veáis que igual que hace cosas peores, también hace cosas muy buenas. Pero tiene ciertos problemas de trasfondo, como lo de Ahsoka, que lo comentamos en la serie de Ahsoka, que aquí tiene un final muy chulo, pero que se introduce un viaje en el tiempo y tal, que bueno, hay mucha gente en los fans que discuten si es realmente un viaje en el tiempo o no, pero está confirmado que lo es. Y bueno, pues hay algunos personajes que están mal representados a nivel de animación. No sé si alguna vez os comento, por si queréis buscarlo, ponéis Yoda Rebels en el buscador o ponéis Anakin Rebels y vais a ver que están muy mal animados, no parecen esos personajes. Pero es un fallo muy puntual, quitando a Yoda y Anakin y un par de personajes más que aparecen en cameos muy breves. La mayoría de los personajes sí están bien diseñados, sí que están bien representados. No me gusta lo que se inventaron de los sables de la Inquisición, que parecen helicópteros. Quizás es demasiado ridículo, en mi opinión. Y esto es un problema que se transmite a otras producciones de Star Wars, donde por lo menos se limita a lo de volar como un helicóptero. Porque que giren sí que lo veo bien, que sean rotativos, pero que te permitan volar ya no tanto. Entonces, bueno, pues quitando problemas de trasfondo puntuales como los viajes en el tiempo y ciertas cosas así, un poco que intentan ser místicas, pero que, hablando en plata, son más bien una fumada y tal, está bastante bien. A mí me gusta mucho, introduce muchas cosas chulas como el Bendu, los protagonistas, etcétera, etcétera, y personalmente os la recomiendo. Con esto vamos a llegar a una de las joyas de la corona, que es el Mandaloriano. El Mandaloriano, que es una joya que ha perdido un poquito de lustre, tiene una primera temporada magistral. Yo de hecho diría que el Mandaloriano salvó la franquicia de Star Wars. Y a lo mejor esta es una opinión un poco exagerada, pero tened en cuenta que Disney, después de hacer las secuelas, el fracaso enorme que supusieron, pues digamos que los productos de Star Wars estaban un poco alicaídos. Dejaron de hacerse juguetes, dejaron de hacerse videojuegos, dejaron de producirse novelas. Estaba el futuro de Star Wars un poco en el aire, porque Disney no sabía qué hacer con la franquicia, no encontraba
la forma de sacarle dinero, ¿no? De darnos algo que nos gustara a nosotros y ellos de sacar dinero, que a fin de cuentas es como se sostiene una franquicia. Y el Mandaloriano, pues fue el pelotazo que yo creo que envió ese mensaje a Disney de que Star Wars seguía siendo relevante, de que Star Wars seguía siendo amado por muchísimas personas en todo el mundo y que podía ser una franquicia muy lucrativa y tal. Y el Mandaloriano pues tuvo una primera temporada magistral, que vendió muchos juguetes. En aquella época yo estaba trabajando como mozo de almacén y os puedo asegurar que se vendieron una cantidad de juguetes de Grogu exagerado. Tuvo una segunda temporada muy buena y lamentablemente tuvo una decepcionante tercera temporada en la que por desgracia vimos aparecer los fallos habituales de las series Disney. Básicamente el presupuesto era muy bueno, los efectos eran muy buenos, pero el protagonista empezó a ser Bo-Katan en vez de ser el Mandaloriano. El guión se tornó muy malo, los diálogos también se volvieron muy malos, el sentido común empezó a faltar y pues honestamente fue un poco una decepción muy grande a nivel personal, porque después de 2 temporadas tan buenas y tal, la tercera temporada es que parece que está hecha por personas completamente distintas, parece que está hecha por las personas que hacen Ahsoka, básicamente, las personas que hicieron Ahsoka, las personas que hicieron Obi-Wan Kenobi, y aunque realmente la hicieron los mismos, pues no sé, algo falló ahí. La última temporada también requiere que hayas visto el libro de Boba Fett, que esto para mucha gente hizo que fuera todavía peor la temporada, porque empezó la temporada sin saber qué había pasado, habiéndose perdido una parte muy importante de lo que es la serie del Mandaloriano. Esta serie reinterpretó por completamente lo que significa y lo que son los Mandalorianos, que esto honestamente tiene sus partes buenas y sus partes malas. A mí me gustó mucho lo que es el culto al que pertenece el propio Din Djarin, pero no me gustó tanto que reinterpretaran en conjunto a los Mandalorianos por completo. Que esto honestamente ya es algo que habían hecho en The Clone Wars, o sea que tampoco le voy a echar el muerto por completo al Mandaloriano, pero bueno, el Mandaloriano lo cimentó y lo cambió, lo reinterpretó más todavía. El Mandaloriano para mí es la segunda mejor serie de Disney y honestamente si no fuera por la tercera temporada la habría puesto la primera, que ahora mismo para mí es Andor. Tiene muy buenas actuaciones, como casi todas las producciones de Disney, y honestamente tiene episodios muy buenos. Tiene episodios muy buenos, donde yo por ejemplo me gustaría destacar el episodio de Bill Burr, que normalmente es conocido por ser un comediante estadounidense, que hizo un par de episodios en los que interpretaba a un antiguo imperial que había renegado del imperio, etcétera, etcétera, que honestamente yo pensé, así tenía que haber sido Finn. O sea, el Mandaloriano consiguió hacer en apenas 2 episodios un mejor arco de ex imperial que Finn, por desgracia, que tiene mucho potencial también, en toda la trilogía de las secuelas. Entonces, bueno, honestamente el Mandaloriano lo ha visto todo el mundo. Aquí no tengo que decir yo mucho más, que se haya dicho ya 1000 veces. Es muy buena, está muy bien hecha, es muy recomendable. La tercera temporada tiene sus fallos, pero sigue siendo entretenida, sigue siendo digna de ver con tus palomitas y tal. Pero la primera y la segunda temporada tenéis que verla, es obligatorio. Y con eso llegamos a The Clone Wars, la versión canónica, la versión actual, que de hecho George Lucas se molestó mucho en protegerla. Lo único que Disney está obligado a respetar como canon, aunque esto se lo ha saltado ya varias veces, honestamente, pero por contrato debería respetarlo, son las películas que hizo en su día George Lucas y The Clone Wars, esta versión de The Clone Wars. Entonces, The Clone Wars para mí es la mejor serie de animación que se ha hecho de Star Wars, aunque honestamente está bastante empatada con The Clone Wars de 2003, pero esta versión de The Clone Wars pues tiene muchísimas temporadas, tiene muchos episodios emblemáticos, entonces muchas veces el número hace mucho. Entonces The Clone Wars, en mi opinión, solamente tiene 2 aspectos negativos. El primero y el más grave es que no pudimos verlo todo. The Clone Wars, por desgracia, se canceló un poco de forma prematura por la adquisición de Disney. Había episodios que estaban ya en producción, que tuvieron que cancelarse. De hecho, los podéis ver en YouTube si investigáis un poquito. Y pues bueno, fue un poco triste no poder terminar de ver todo lo que nos hubiera ofrecido esta serie, de no haberla interrumpido en la adquisición de Disney.
Y el otro aspecto negativo que tiene son los altibajos. A ver, una serie que tiene tantos episodios, que tiene tantas temporadas, es normal tener altibajos. Pero hay que decir que The Clone Wars siempre tuvo altibajos desde el principio. Al principio eran los episodios de C3PO, muchos episodios de Padme también eran bastante flojos, pero honestamente no había ningún episodio que fuera terrible, que fuera imposible de ver. Entonces, como muchas otras series que tienen tantos episodios, pues tienen episodios mejores, tienen unos episodios flojitos, pero en general el nivel siempre estuvo bastante alto y de hecho, conforme fueron pasando las temporadas, en general la calidad media por episodio fue subiendo, fue mejorando. La última temporada que la emitió Disney, pero bueno, estaba ya a medio hacer y tal, pues es un ejemplo bastante bueno, ¿no? Tiene episodios increíblemente buenos, como la serie de Mandalore, y luego tiene episodios muy bajos, como las hermanas Martez, ¿no? Es una buena analogía de toda la serie. Tenía episodios muy buenos, la calidad media era alta y tenía sus altibajos. Entonces, bueno, pues The Clone Wars ha sido una de las producciones que más ha expandido el universo de Star Wars. Aquí estamos hablando de muchísimos vehículos, de muchísimos personajes, de muchísimos planetas, de muchísimas culturas, muchísima información. Aquí fue donde vimos por primera vez a Ahsoka Tano, que yo recuerdo que al principio fue un personaje que chocó mucho, al principio tuvo una recepción muy mala, pero que al final se ganó el corazón de todo el mundo. Y bueno, pues tiene muy buenas tramas. La serie la verdad es que es muy disfrutable de ver, incluso a día de hoy. Eso es una cosa muy buena que tienen las series de animación, que envejecen muy bien con el tiempo. Y honestamente, The Clone Wars, sin entrar en detalle de episodios concretos, no se me ocurren muchas cosas negativas que destacar. Y con eso llegamos a una de las últimas series, que de hecho está a punto de estrenarse la tercera y última temporada de La Remesa Mala. Entonces, La Remesa Mala es una serie que a mí me gustó mucho y que tiene una opinión bastante controvertida en internet. Es una serie que, digamos, o gusta mucho o no gusta nada. Es muy, por algún motivo, porque yo no termino de entenderla, bastante polarizante. Entonces, La Remesa Mala es otra serie que tiene bastantes altibajos. Tiene episodios que son sosos, tiene episodios que son aburridos, pero también tiene altos, muy altos. Que en este caso quiero destacar los episodios de Crosshair de la segunda temporada. Son de lo mejorcito que se ha hecho en animación de Star Wars, y que honestamente estaría como en casa en la serie de The Clone Wars. O sea, unos episodios muy buenos. Entonces, La Remesa Mala tuvo una primera temporada bastante interesante, bastante buena, y una segunda temporada que mejoró lo que ya había. Entonces, efectos negativos. Omega es insufrible. Desde mi punto de vista, recordad que esto es mi opinión personal, para mí Omega resulta insufrible, pero hay que decir también que mejora. En la primera temporada yo quería que se fuera, en la segunda temporada conseguí pillarle un poquito más de cariño, empecé a aceptarla más como parte del escuadrón. El problema de esta serie, en mi opinión, es que toma demasiado prestado de mando del Mandaloriano en ocasiones, porque a fin de cuentas, cuando tú ves La Remesa Mala en The Clone Wars, y como nos pasó en su día, y dijeron que iban a hacer una serie de La Remesa Mala, pues tú te esperabas una serie que expandiera lo que vimos en The Clone Wars sobre ellos, ¿no? El problema es que en vez de recibir una serie que trate sobre La Remesa Mala per se, el escuadrón, digamos, poco convencional de élite de clones, pues al final vimos otra serie muy parecida al Mandaloriano, en la que cuidan de una niña que les enseña el significado de la familia, de la amistad, bla bla bla. Entonces, a mí concretamente es que el propio concepto de Omega me chirría mucho, porque es un clon, pero no es un clon, porque a ver, seamos sinceros, a ver, un clon es una copia exactamente igual de lo que sea. En el momento en el que te desvías, ya no eres un clon, o por lo menos no eres un clon perfecto. Y Omega, incluso en la segunda temporada, que le pillo cariño, que me empieza a gustar más y tal, siento que limita mucho la serie. Siento que es un peso. Y yo creo que la serie hubiera tenido mucha más identidad propia, hubiera sido más interesante, hubiera sido más original, si no existiera Omega. Si la serie se centrase en La Remesa Mala y hubiéramos tenido una serie que hubiera sido un poco el equivalente del equipo A versión Star Wars, ¿no? Entonces, pues
los episodios de Crosshair son muy buenos, hubiéramos tenido más si no estuviera tampoco Omega, entonces, no sé, es una serie que está bien, me gusta bastante, pero que, bueno, que tiene sus defectillos, no puede ser perfecta, pero que a mí personalmente me gusta mucho. Espero no haber sido demasiado negativo con Omega, porque, bueno, esto es, nunca llueve a gusto de todos, como ya os digo, yo le pillé cariño, aunque al principio no me gustaba, pero incluso habiéndole pillado cariño, creo que la serie hubiera sido mejor sin ella. Y con eso vamos a llegar a Visions. Y Vision es, honestamente, una serie muy difícil de comentar en conjunto. Porque, como ya sabéis, si habéis visto Vision, que por cierto os la recomiendo, a mí me gusta, no es realmente una serie. No es realmente una serie en el sentido, digamos, habitual. Porque cada episodio es completamente independiente de todos los demás en todos y absolutamente todos los sentidos. Es decir, que cada capítulo está hecho por personas distintas. Esta es una serie de animación y cada episodio es completamente distinto. Lo hace un equipo de personas completamente distinto, con un estilo de animación completamente distinto. Está ambientado en una parte de Star Wars completamente distinta. A veces hay cierto roce o se parece en algún sentido, pero por lo general tú ves un episodio y el siguiente es otro completamente distinto en todos los sentidos, que no tiene absolutamente nada que ver ni con ese ni con el siguiente. Entonces, honestamente, en general está muy chulo porque son, salvo que yo me equivoque, y corregidme en el caso de que me equivoque, pero son sobre todo estudios japoneses, y pues nos aporta una visión muy fresca, muy original y muy variada del universo de Star Wars, que, como no, al ser tan distinta, pues tiene altibajos de forma natural. Además que son altibajos que muchas veces tienen que ver con el gusto. Porque un episodio te guste a ti menos no significa que el episodio sea malo. Puede ser que el estilo a ti no te guste. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta mucho que se enfatice el aspecto western, sobre todo visualmente. Entonces, por ejemplo, a mí eso para mí puede ser un detrimento, pero para ti puede ser un positivo. Entonces, hay episodios para todos los gustos. Hay episodios para todos los gustos. Habrá alguno que te guste más, habrá alguno que te guste menos. Esto es completamente inevitable, porque la variedad es muy grande y en mi opinión es muy difícil que te gusten absolutamente todos. Pero incluso en los que no te gustan, puedes apreciar la frescura, la originalidad, el hecho de que sea distinto a cualquier otra cosa que hayas visto antes, y está bastante chulo. En mi opinión, el único aspecto negativo que tiene esta serie es que se echa un poco en falta opciones, digamos, occidentales, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Porque todos son estudios japoneses, es todo muy estilo anime, etcétera, etcétera, que no tiene nada de malo, que a mí me encanta un montón, ¿no? Este estilo. Ya sabéis que yo soy muy fan del anime. Pero claro, en una serie que destaca por ser tan variada, por tener tantos estilos distintos, por ser tan fresca, tan original, pues ¿por qué no ampliar el espectro al máximo? Es decir, ¿por qué tienen que ser todos episodios así un poco temática anime, hecho por estudios japoneses? Que dejen que cualquier estudio de cualquier parte del mundo pueda hacer un episodio de Vision, que tengan estilos también más occidentales o estilos completamente distintos, o que tengan un estilo de animación que no sea japonés, etcétera, etcétera. Porque, a ver, el límite es el cielo, ¿no? Como se suele decir. O sea que, bueno, si esta es la única cosa negativa que puedo decir de la serie, es que merece mucho la pena y es que es muy buena. Y con esto, honestamente, habríamos visto todas las series, mi opinión en general de todas, salvo, creo que la única que me he dejado es Las aventuras de los jóvenes Jedi. Y el motivo por qué no me he visto esa serie, y corregidme si me equivoco, es que es para un público muy, muy infantil. Estamos hablando de que Rebels y otras series de ese estilo estaban hechas para preadolescentes, y Las aventuras de los jóvenes Jedi creo que están pensadas para un público pues más de colegio, más preescolar, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya ahí la edad me diferencia demasiado del público objetivo. Pero bueno, esta es mi opinión de las distintas series. Espero que no me funéis demasiado y espero que me dejéis en comentarios qué opináis vosotros, que me interesa mucho y me encanta conversar siempre sobre esto. Así que nada, como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo.
y os veo en el siguiente.